Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Jennifer Arrieta Guerrero de la carrera de Nutrición y como proyecto final de mi examen voy a explicarles sobre qué pasa en nuestro organismo cuando consumimos un plato tan preferido para nosotros como lo es el tallarín con pollo. En las siguientes presentaremos las respuestas. ¿Qué fuentes son el tallarín con pollo? Si bien nosotros conocemos qué es esta comida, tal como el tallarín con pollo, que está compuesto básicamente por tallarines y por pollo. Los tallarines vienen a ser los carbohidratos. Estos carbohidratos se van a dividir en almidón y glucosa y luego en glucosa. Y el pollo, que viene a ser la fuente de proteínas, se va a dividir en lo que es aminoácidos. Ahora comenzaremos primero con la digestión de los carbohidratos, teniendo en cuenta primero qué es lo que pasará con el tallarín, que viene a ser un carbohidrato como lo hemos dicho anteriormente. Ya, este tallarín carbohidrato va a ser un almidón. Este almidón va a tener que degradarse en maltosa. Gracias a la enzima amilasa pancreática va a suceder ello. Luego esta maltosa va a tener que seguir degradándose hasta formarse en lo que es la glucosa, para así poder entrar al torrente sanguíneo. Y para que ya teniendo la glucosa se pueda realizar lo que es el proceso de la glucólisis, que se va a explicar en la siguiente PPT. Primero conoceremos el concepto de glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, la principal molécula energética del organismo. Este proceso se suele dar en el citoplasma de la célula de todos los organismos, siendo así la forma más rápida por la cual se consigue energía para la célula. Esta energía mayormente es centrada en el músculo y en el hígado. Ahora explicaremos el proceso de la glucólisis. Este se va a dar en 10 pasos. Primer paso. Primeramente vamos a tener a la glucosa. Si bien es cierto, sabemos que esta glucosa es obtenida de la lisis del glucógeno. Ya, ahora teniendo la glucosa, esta glucosa pasará a transformarse en glucosa 6-fosfato. Es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa. Esta enzima hará que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato. A medida que se da ello, se hará la pérdida o el gasto de un ATP. La ventaja de esta transformación es que al momento de darse la glucosa a glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato puede atravesar la membrana de la célula para poder seguir el proceso de la glucólisis. Ahora, como segundo paso, tenemos que la glucosa 6-fosfato va a transformarse en fructosa 6-fosfato gracias a la enzima G6-fósforo isomerasa. Ahora, como el tercer paso, tenemos a la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1. Acá se hará también el gasto de lo que es un ATP o la pérdida de un ATP, porque se fosforila la fructosa 6-fosfato y da lugar a la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, como cuarto paso, tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato, que consiste, este cuarto paso, en la ruptura de esta fructosa 1,6-bifosfato. Ello se va a dividir en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta función se cataliza por la enzima fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Ahora, como quinto paso, se dará la transformación del dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato.
Este proceso se dará gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa. Ahora nos preguntaremos por qué sucederá este proceso. Ello se da porque el deshidroxiacetona fosfato no puede continuar el proceso, por ello es que va a sufrir una transformación convirtiéndose en gliceraldehído 3-fosfato, cosa que así este ya puede seguir o terminar el proceso de la glucólisis. Ahora tenemos en cuenta que habrá dos gliceraldehído 3-fosfato, uno por la transformación y otro por el producto de la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora teniendo el gliceraldehído 3-fosfato, este pasará a transformarse en glicerato 1,3-bifosfato gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En este proceso se generará 2 NAD porque hay 2 gliceraldehído 3-fosfato. Luego de ello se tendrá al glicerato 1,3-bifosfato. Este glicerato pasará a transformarse en glicerato 3-fosfato gracias a la enzima fosfogliceratoquinasa. Acá también se hará la producción de 2 ATP. 1 contaría 2 por los 2 gliceraldehídos. Luego de ello, el glicerato 3-fosfato pasará a transformarse en glicerato 2-fosfato gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. Una vez teniendo el glicerato 2-fosfato, este pasará a transformarse en fosfoenolpiruvato gracias a la enzima enolasa. Ahora, para terminar, se tendrá como producto lo que es la fosfoenolpiruvato. Como cierre, este fosfoenolpiruvato se tendrá que transformar en piruvato, que es lo que se requiere. Por ello, se hará por medio de la enzima piruvato quinasa. Este me dará como producto el ATP. Como sabemos, 2 ATPs. Y como producto se tendrá el piruvato. Como producto del proceso de la glucólisis tenemos el piruvato, que es por todo lo que ha tenido que pasar la glucosa, por 10 pasos, 10 enzimas que participaron para poder tener el producto. 2 piruvatos, porque tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Ahora, ya habiendo conocido lo que es el proceso de la glucólisis, todo lo que tuvo que pasar, las distintas fases que tuvo que pasar la glucosa, los productos que se va a obtener de la glucólisis van a ser 2 piruvatos, 2 NAD, 2 ATP, 2 hidrógenos y 2 HO, o sea, 2 moléculas de agua. 2 porque se va a realizar 2 veces, por lo que se habló al momento de explicar el proceso. También es necesario recordar que van a ser 2 ATP netos, ya que según el proceso que vimos se van a obtener 4, pero como hemos iniciado con 2, lo que realmente se estaría ganando sería 2 ATPs. Ahora explicaremos el ciclo de Krebs. Es lo que va a pasar después del proceso de la glucólisis. Ello se va a dar con el piruvato. A ver, este ciclo de Krebs va a empezar por la molécula piruvato. Como ya se ha dicho anteriormente, esta molécula es obtenida de la glucólisis. Es por ello que este piruvato va a realizar todo el proceso del ciclo de Krebs. A ver, este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A, o también conocido como acetil-CoA. Esto se va a dar gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa. Este piruvato deshidrogenasa va a hacer que el piruvato se convierta a acetilcoenzima A.
El piruvato tiene 3 moléculas de carbono y el acetil 2 moléculas de carbono. Entonces el piruvato perdió un carbono al transformarse en acetil-CoA. Este se va a perder en forma de CO2. Ahora se va a dar lo que es el inicio del ciclo Krebs. Esto va a empezar cuando una molécula de oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se va a combinar con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, para poder producir lo que es el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Esto se va a dar gracias a la enzima citrato sintasa. Ahora, teniendo el citrato, este se va a transformar en lo que es el cis-aconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. Esta transformación se va a dar gracias a la enzima aconitasa. Ahora, el cis-aconitato se va a transformar en diisocitrato, que también tiene 6 carbonos. Esto se va a dar gracias también a la enzima aconitasa. Ahora, ya teniendo el diisocitrato, esto se va a pasar a transformarse en alfa-cetoglutarato. El citrato tiene 6 carbonos y para transformarse va a tener que perder uno. En este proceso se va a dar gracias al isocitrato deshidrogenasa, perdiéndose un carbono y generando también un NADH. Ya, ahora teniendo el alfa-cetoglutarato, va a pasar a transformarse en succinil-CoA. También teniendo en cuenta que este alfa también va a tener 6 carbonos. Acá también se va a hacer una pérdida de carbono en forma de CO2 y se producirá lo que es un NADH. Esta transformación se va a dar gracias a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora, teniendo el succinil-CoA, va a transformarse en succinato gracias a la enzima succinil-CoA sintetasa. En este proceso se va a dar la obtención de un GTP, que es equivalente a un ATP. Ahora, teniendo este succinato, se va a pasar a transformarse en fumarato. El proceso de transformación de succinato a fumarato se va a dar gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. Ahora, el fumarato, ya teniendo el fumarato, va a empezar a transformarse en malato. Ello se da gracias a la enzima fumarasa. También se va a dar la pérdida de una molécula de agua. Ahora, teniendo el malato, se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Esto también se va a dar gracias a la enzima malato deshidrogenasa. Todo este proceso y va a volver a pasar con el acetil-CoA. El oxalato se va a volver a juntar y va a volver a formar citrato y así hacer el círculo. Recordemos que en la glucólisis se tuvo 2 piruvatos, entonces es decir que por una glucosa se va a generar 2 vueltas de ciclo de Krebs y los resultados o los productos que se van a dar van a ser multiplicados por 2. En el siguiente PPT mostraremos cuáles son exactamente los productos que se van a obtener. Ya he explicado lo que es el ciclo de Krebs. Los productos que se van a dar van a ser un GTP, un FAT y 3 NAD. Ahora sabiendo que al tener primero una glucosa, como explicamos, se van a dar 2 ciclos de Krebs, ya que se van a dar lo que son 2 piruvatos.
Este de acá, un GTP, un FAT y 3 PADs, es por un piruvato. Entonces, hablando de 2 piruvatos, los resultados van a cambiar. Os van a decir 2 GTP, 2 FAT y 6 NAT. Ya. Esto se da en cuanto al ciclo de Krebs. Ahora, vemos que antes de iniciarse la vuelta del ciclo de Krebs, va a pasar un intermedio en donde que el piruvato va a transformarse en acetil-CoA. En ese proceso se va a dar la obtención de NAT. Entonces se van al tener un NAT, al ser 2 van a ser por 2, entonces sería 2 NAT más, siendo que los productos ya sean 2 GTP, 2 FAT y se van a sumar 2 NAT a ello, siendo que tengamos 8 NAT. Ahora este resultado lo vamos a sumar al producto de la glucólisis, que son 2 ATPs más 2 NAT. Entonces, al sumar 2 NAT más, vamos a tener lo que son 10 NAT. Entonces, estos serían los productos. Es importante tener en cuenta el 2 FAT y los 10 NAT, ya que esto van a pasar a la cadena de transporte de electrones para poder formar ATP de la moneda energética para todas las células. Ahora pasaremos a explicar sobre lo que es la formación de los ATPs. Ahora pasaremos a explicar sobre la cadena de transporte de electrones, es decir, con los productos que se tuvo anteriormente en el ciclo de Krebs. Este se va a realizar en la mitocondria, que si bien sabemos esta tiene una conformación donde se encuentra la membrana externa mitocondrial, el espacio intermembranoso, la membrana interna mitocondrial y la matriz mitocondrial. Esto se va a dar primero en la matriz mitocondrial. Para ello van a existir lo que son 4 complejos, tales como el complejo 1, que se va a llamar NAT, deshidrogenasa. Luego tenemos el complejo 2, que se va a llamar succinato deshidrogenasa, y el complejo 3, que se llama citocromo BC1, y el complejo 4, que se llama citocromo oxidasa. También hay que recalcar que son importantes lo que es el complejo Q, Q10 y el complejo citocromo C, y otro más que es el ATP sintetasa, ya que este va a ser el que produce los ATPs. Primero vamos a comenzar con el NAT. Este NAT se va a oxidar en NAT más y va a perder 2 electrones. Estos 2 electrones va a pasar por el complejo 1, luego va a pasar por el complejo Q10, luego pasará al complejo 3, luego al complejo C, luego al complejo 4 y finalmente se irá estos 2 electrones a la matriz mitocondrial, donde se va a juntar con media molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, formando una molécula de agua, un H2O. Ahora, al realizarse este proceso de los electrones, el complejo 1 va a bombear lo que son 4 hidrógenos, el complejo 3 4 hidrógenos y el complejo 4 2 hidrógenos. Es decir, que por un NAT se va a bombear 10 moléculas de hidrógeno. Ahora tenemos el FAT. Este FAT va a oxidarse en FAT más y va a perder 2 electrones. Estos 2 electrones ya van a correr a partir del complejo 2. Luego van a pasar al complejo Q10, luego al complejo 3, luego al complejo citocromo C, luego al complejo 4 y de igual manera sus 2 electrones van a juntarse con media molécula de oxígeno y hidrógeno y formar otra molécula de agua. Al realizar este proceso, el complejo
3 va a botar 4, va a bombear 4 hidrógenos, y el complejo 4 2 hidrógenos. Acá no se dará la participación del complejo 1, ya que el FAT va a empezar del complejo 2. Entonces por un NAT se va a tener lo que son 10 electrones, y por un FAT se va a tener lo que son 6 electrones. Ahora, ¿qué va a pasar con estos electrones? Con estas moléculas de hidrógeno. Estas moléculas de hidrógeno van a pasar por la ATP sintetasa. Ello quiere decir que por 4 moléculas de hidrógeno se va a dar la formación de un ATP. Entonces, si hablamos de un NAT, quiere decir que se va a tener 2 ATPs y medio, y si hablamos de un FAT se va a tener un ATP y medio, y así va a seguir. Ya en la siguiente diapositiva explicaremos con precisión cuáles son los productos que se van a tener, en cuánto es la cantidad de ATPs que se va a obtener en la cadena de transporte de electrones. Ahora, ¿cuántas moléculas de ATP se van a producir en lo que se habló anteriormente? Vamos a tener dos teorías, la teoría clásica y la teoría de Mitchell. En la teoría clásica, un FAT va a ser equivalente a 2 ATP, y un NAT más hidrógeno va a ser equivalente a 3 ATP. Y en cambio en la teoría de Mitchell esto va a cambiar, ya que acá un FAT va a valer 1.5, o sea, un ATP y medio, y un NAT va a valer 2.5, o sea, 2 ATPs y medios. En la teoría clásica, por medio de la lanzadera malato-aspartato se va a obtener 38 ATPs, y por el glicerol 36 ATPs. Y ahora por la teoría de Mitchell, en la lanzadera malato-aspartato van a ser 32 ATPs y en el glicerol 30 ATPs. Ahora explicaremos sobre los aminoácidos, sobre qué pasa con la presa de pollo con la proteína. Acá tenemos la degradación de estos aminoácidos. Se va a empezar con el pollo. Ese pollo, al ser consumido, va a pasar por un proceso donde va a ser transportado por la sangre. O sea, es que va a pasar por el torrente sanguíneo. Primero, se va a degradar en dos grupos. Primero tenemos el grupo amino y el carboxilo. Este grupo amino va a constar del ciclo de la urea y forma otros compuestos nitrogenados. Este ciclo de la urea lo vamos a explicar más adelante. Y en el caso del carboxilo son intermediarios que fueron usados en el ciclo de Krebs. Ahora vamos a explicar en qué consiste el ciclo de la urea. Ahora explicaremos sobre en qué consiste el grupo amino, ¿no? Primero tendremos acá lo que son los tejidos extrahepáticos y el hígado y el músculo. Primero va a correr primero de los tejidos extrahepáticos. Acá el glutamato va a coger el NH4 y se va a transformar en glutamina. Esto será gracias a la enzima glutamina sintetasa. Entonces acá tenemos la glutamina. Esta glutamina va a pasar a lo que es al hígado. Una vez ya estando en el hígado, la glutamina va a soltar lo que es el NH4 y se va a volver a formar en glutamato. Este NH4 va a irse para formar el ciclo de la urea, ya que ello va a ser necesario para ser eliminado por la orina. En el caso del músculo, acá vamos a tener los aminoácidos. Estos aminoácidos de igual manera van a agarrar el NH4 para poder pasarlo al hígado. Entonces, acá esto se va a dar gracias a la enzima glutamina deshidrogenasa. Ya, acá tenemos la alanina,
esta alanina ya va a pasar al hígado y la alanina va otra vez realizar la vuelta con el glutamato y este va a soltar lo que es el NH4 y para poder ir a formar el ciclo de la urea. También sabemos que acá este NH4 va a poder ser eliminado por medio de la orina. Ahora explicaremos en qué consiste el ciclo de la urea. Ahora explicaremos en qué consiste este ciclo de la urea. El ciclo de la urea, también conocido como el ciclo de la ornitina, se da especialmente en el hígado, entre el citosol y la mitocondria. El ciclo de la urea consiste en convertir el exceso de amoníaco en urea. La urea se forma luego y entra a la corriente de la sangre y es filtrada por los riñones y excretada por la orina. Este ciclo tiene como importancia la eliminación del excedente de amonio que es formado en la degradación de los aminoácidos. Como punto importante es que debemos de tener en cuenta que el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de formar la urea y realizarla de una manera completa. Ahora explicaremos este cuadrito en qué consiste. Mira, acá tenemos la glutamina y la alanina que van a ser formados en carbomil gracias a la enzima sintetasa. Este carbomil se va a juntar con la ornitina y van a formar lo que es la citrulina. Esta citrulina, esto está en mitocondria. Esta citrulina va a tener que pasar a citoplasma. Entonces esta citrulina, ya estando en citoplasma, se va a juntar con el aspartato gracias a la enzima sintetasa y van a formar lo que es el arginino succinato. Este arginino succinato, gracias a la enzima liasa, va a transformarse otra vez en arginina. Esta arginina, gracias a la enzima arginasa, va a liberar lo que es ya la urea. Y acá tenemos ya lo que es el resultante, ¿no? La urea, y esta arginina otra vez va a volver a convertirse en ornitina y así realizar el ciclo de citoplasma mitocondria, que es el ciclo de la urea. Y lo que más importante acá es lo que se va a eliminar de acá, esta urea, lo que se va a eliminar, que es el exceso de amoníaco, que se va a formar acá en el citoplasma, y luego esto va a pasar por sangre y para poder ser eliminado por medio de la orina. Y en esa es que consiste el ciclo de la urea, el ciclo de la degradación de estos aminoácidos de la proteína del pollo. Gracias, eso fue todo. Cuídense.